Ya puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. El carácter es algo importante en la vida del hombre. Mire, vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a leer del verso 1 al 5. Jueces, capítulo 13. Libro de los Jueces, capítulo 13, del verso 1 al 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hablar cuando, ¿sabe cómo se llama la predicación? Cuando falla el carácter. Todos podemos decir, no, yo tengo carácter. Cuando yo digo algo, lo cumplo. Pero no estoy hablando del carácter en lo secular, sino el carácter para las cosas del Señor. Cuando falla el carácter. Y vamos a hablar de un personaje llamado Sansón. Yo no sé si usted ha oído escuchar hablar de Sansón, ¿verdad? Vamos a hablar entonces acerca un poco de esto para hablar del carácter. El juez más poderoso de la tierra. Y mire, vamos a leer Jueces capítulo 13, del verso 1 al 5. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Ahora hay gente que dice que el motivo por el cual dice que no iba a pasar navaja sobre su cabeza es porque el nazareato era un voto. No era una raza o una etnia o como muchos creen de que no, el Señor Jesús era nazareno, entonces el nazareo se dejaba crecer el pelo, pero el nazareno no era, sino que era un voto. El nazareato era decir, yo no me voy a cortar el cabello hasta que Dios hable a mi vida. Hacían un voto que se dejaban crecer y no se cuidaban de muchas cosas, no se abstenían de mujer, se abstenían de licor, se abstenían de todas esas cosas porque ellos no podían contaminarse con esas cosas. Este niño traía una misión, Sansón. Resulta que en la antigüedad había un rey en la antigua Israel porque la nación estaba liderada por una serie de jefes guerreros conocidos como jueces. Sansón, uno de los jueces más distinguidos, ¿verdad?, de este grupo debido a la fuerza sobrehumana que él tenía, que le permitía dominar continuamente a los filisteos. Acuérdense, los filisteos eran los archienemigos del pueblo de Israel. Ahora, el secreto de la increíble fuerza de Sansón estaba en ese juramento. Era un juramento que su madre había hecho antes de que él naciera. Tenía prohibido cortar su cabello. Ahora, pero le estoy parafraseando ahorita la introducción, porque aquí hay un poder oscuro de la seducción. Y resulta que Sansón parecía totalmente invencible, por decirlo así, hasta que una peligrosa mujer fue enviada por los filisteos
para hacer que él revelara su secreto. Dalila. Dalila dice que usó sus poderes de seducción para forzarlo a revelar. Ahora, ¿en dónde consistía la fuerza de Sansón? Y él dice en Jueces 16:17, dice, si alguien llegara a raparme o a quitarme el cabello, las fuerzas me abandonarían. Ahora, quiero que veamos esto en el hebreo porque esta historia toma una nueva perspectiva. Acuérdese que el nombre Dalila viene del término hebreo que significa noche. Y la contraparte perfecta, la palabra Sansón o Chinson en el hebreo, que viene del término sol. Mire la contradicción. Y usted va a ver que en el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dice que lo primero también que hizo Dios fue inmediatamente es separar el día de la noche. Y mire qué contraparte aquí. Sansón significa sol y Dalila significa noche. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Porque esta lección es una memorable historia bíblica. Es más que una historia de un superhombre y una seductora. Es una parábola, oiga bien, entre la batalla que se da entre el reino de las tinieblas y los hijos de luz. Y de eso vamos a hablar ahora, del carácter de Sansón, para hacer esta introducción. Dice Romanos capítulo 15, vamos a buscar Romanos capítulo 15, el verso número 4. Gloria a Dios. Romanos 15, 4. Para ver qué nos dice el apóstol Pablo, porque retoma estas situaciones y dice, oiga bien, Romanos 15, 4, el verso 4 dice, gloria a Dios, porque las cosas que se escribieron antes, miren, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos, ¿qué tengamos, hermanos? Esperanza. Así que hay veces que nosotros leemos la escritura y wow, ¿quién no ha oído hablar de Moisés? Ese hombre que en la presencia de Dios estaba, habló con Dios cara a cara, le dio las tablas de la ley en el Sinaí, partió el mar rojo en dos, las plagas de Egipto. ¿Quién no ha oído hablar de Josué, las batallas del muro de Jericó? ¿Quién no ha oído hablar de David, el hombre que mató a Goliat de una pedrada? Y así un montón de historias. Pero hemos oído sus hazañas, pero no hemos leído cómo fue su vida para llegar a hacer que Dios los usara de esa manera. Este hombre, Sansón, era un hombre, don Walter, que tenía una fuerza sobrehumana. Ese hombre dice que agarraba un león y lo despedazaba como un cabrito. En el momento que estaba en peligro, dice que la fuerza, el poder de Dios venía sobre ese hombre y con una quijada de burro mató 1000 filisteos. No lo podían parar. Era terrible la fuerza que tenía. Pero el poder radicaba en una promesa. Y los filisteos querían saber cuál era el secreto que este hombre tenía para tener semejante fuerza, porque lo querían destruir. Ellos sabían que matando a Sansón iba a ser presa fácil el pueblo de Israel. Pero como era un juez y Dios lo había mandado para ese propósito, entonces mire cómo leyó. Le llegó por medio de una mujer. Y esta mujer fue enviada por los filisteos para que le sacara ese secreto, esa revelación en qué consistía la fuerza de ese hombre. Dios inspiró a alguien para escribir estas cosas. Pablo retoma esto y dice las cosas que ellos pasaron. Y usted va a ver que cuando empiece a leer la escritura y la vida de estos hombres, usted va a decir como que hay algo parecido en lo que yo estoy pasando, lo que este hombre pasó. Hoy hay cosas que cuando yo por lo menos estaba leyendo a Salomón, dice Salomón que había momentos de que espíritus le venían en la noche y lo atormentaban y le causaban insomnio, no podía dormir.
Era una cosa que lo acongojaba, lo afligía. Y usted no haya parecido que hay algo que está sucediendo ahora en día. Y que ser un hombre sabio, un hombre de Dios. O sea, hay situaciones que el apóstol Pablo dice, oigan, todo eso que está escrito es una enseñanza para ustedes hoy en día. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que estos hombres buscaron de Dios y Dios les dio la solución. Dicen que Salomón, cuando estaba en esos momentos aflictorios, que no podía dormir, que tenía insomnio, muchos lo que hacen es tomarse la pastillita para dormir. La que les da el médico. ¿Cómo habrán hecho estos hombres? Dicen que estos hombres empezaban a alabar a Dios, empezaban a cantar, empezaban a meditar en Él. Hasta que Dios dice que hacía algo en la vida de ellos. Entonces Pablo nos deja esto. Aquí hay principios que se esconden eternos, hermanos, para alcanzar victorias y éxitos. Contienen errores de personajes que nos enseñan a nosotros a evitar. Si usted ve errores, Sansón tenía otro problemita. Yo no le di cuenta el problema grande. Sansón no era dado a la oración. Hay 2 ocasiones nomás en que Sansón oró. Cuando estaba con la quijada de burro matando a los filisteos y cuando estaba sin ojos en las columnas. Y le dijo al Señor, Señor, siquiera por esta vez, dame fuerza para poder matar a todos estos filisteos. Y derribó las columnas. Pero Sansón no era un hombre de oración. Sansón no era un hombre que buscaba la oración. Si es que buscar la oración, hermano, hoy en estos días, con tanto entretenimiento, con tanta ocupación, porque no es solo de acordarse de Dios, necesitamos hablar con Dios y que Dios nos hable a nosotros. Como leí ahora, decía que la iglesia moderna es, ¿sabe cuál es lo de la iglesia moderna? Que las iglesias estén llenas de personas, y de eso no está mal, pero ¿cuántas de esas personas están llenas de Dios? Esa es una gran diferencia. Pueden estar llenas de personas, pero es que necesitamos que la gente esté llena de Dios. Y eso solo es a través de la oración, a través de la meditación de la Escritura, de entregar nuestra vida al Señor, de tener ese carácter para el Señor. Y eso es lo que no hay hoy en día, carácter para el Señor, carácter para las cosas de Dios. Solo la toman los sabios que tienen triunfar. Mire, Sansón dice que era uno de los jueces de Israel, hijo de Manoa de la tribu de Dan, uno de los hijos de Jacob. Su madre, cuando leímos en Jueces 13, dice que había sido estéril por muchos años, no podía tener hijos. Pero un ángel le anunció a ella que iba a concebir y que su hijo comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos. O sea que el nacimiento y la vida de Sansón, hermanos, se desarrolló en un tiempo de convulsión y cautiverio en el cual el pueblo filisteo tenía al pueblo de Israel. Era un momento de pura prueba para el pueblo israelita. Mire cómo está de convulsionado este mundo ahora. La gente no tiene paz. La gente no tiene paz, hermanos. La gente anda convulsionada de un lado para otro. Pero en los momentos que estamos en los problemas y en las aflicciones, ¿cuánto buscamos a Dios? El nacimiento, hermanos, oiga bien, dice que Manoa, el padre de Sansón, oró al Señor para que le confirmara la noticia. Y dice que, ¿qué es lo que hizo el papá de Sansón? Oró. Y dice la Escritura que Dios oyó la voz de Manoa y se le apareció. Es que Dios responde. Pero para que Dios responda hay que tener una vida en oración. ¿Usted cree que este hombre y esta mujer, los padres de Sansón, oraron solo una vez y Dios les respondió? Y el ángel se le apareció y le indicó a la mamá de Sansón la manera como debía criar ese niño, porque debía ser nazareo. Una persona que hacía un voto de dedicarse a Dios y al servicio de los demás. Imaginémonos a Sansón, la vida de Sansón joven. No debía cortarse el cabello, ¿por qué? Esa era la corona de él.
No podía comer o beber algo que viniera del fruto de la vid. Tenía que abstenerse de ciertas cosas como el vino, la sidra, el vinagre, licor de uvas frescas o secas. No podía comer nada impuro. No podía acercarse y menos tocar a una persona muerta. Debía guardarse santo, consagrado, santificado para Dios. ¿Sabe qué otra de las cosas? Tenía unción. Yo no sé si usted ha sentido la unción de Dios. Pero cuando la unción de Dios viene a la vida de uno, hermanos, así por uno mucho que ande, que no haya que hacer, el desánimo, la frustración, las enfermedades, los problemas familiares, ninguna de esas cosas, hermano, va a haber pastilla que le dé el médico o el mejor consejero. Mire, hermanos, hay gente que busca consejeros para familias, para matrimonios. Y leyendo un caso ahí en Toronto, Ontario, y resulta de que una famosa psicóloga, muy buena psicóloga que daba consejería familiar, estaba a punto de tirarse a las líneas del tren. Ella quería tirarse a las líneas del tren. ¡Ja! ¿Sabe quién es mi consejero? Dice la Biblia en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, está hablando del Señor Jesucristo. ¿Por qué no buscamos el consejo en su palabra y buscamos su presencia para que venga esa unción sobre nuestra vida y nos empecemos a fortalecer como lo hacía Sansón y enfrentar la situación y salir adelante? Pero ¿qué es lo que hacemos? Mire, yo he oído casos, con toda humildad se lo voy a decir. Yo estoy estudiando psicología, consejería cristiana, y estoy viendo casos de psicólogos y psiquiatras que dicen que en la noche, después que terminan sus servicios que hacen en el día, no pueden ni dormir. Están desesperados, parecen leones enjaulados, están en depresión, están en ansiedad, y estos son los que a mí me van a aconsejar. Si están peor que mí. Pero si yo doblo mis rodillas, oh, Dios, Señor Jesús, yo vengo delante de ti, Padre amado, porque no encuentro otra salida más que tú. Dame esa unción, Señor, porque dice que cuando la unción venía sobre Sansón, rompía las cadenas, dice. Muchas veces esas cadenas que tienen atadas a tu familia, esas cadenas que tienen atado a tu vida, esas cadenas que no dejan ser libre, se rompen solamente con la unción del Señor. No hay otra forma que se rompan las ataduras. Hay matrimonios que están atados, matrimonios que no son felices. Hay gente que tiene una casa, pero no tiene un hogar. Los hijos están en otras cosas. Y dicen, vamos a ir donde el consejero, vamos a ir donde el psicólogo, que nos manden para ver qué hacemos, cómo nos ayudan. Oh, yo no puedo dormir, me voy a tomar la pastilla para dormir. No hay lo que hacer en mi situación. Es la unción de Dios que necesitamos. Sansón tenía una fuerza descomunal, capaz de deshacer todo lo que se le atravesara, desde animales salvajes hasta edificios. Los hacía pedazos. Sansón tenía un propósito: destruir a los filisteos y liberar a su pueblo. ¿Cuál es el propósito suyo en esta hora con su familia? ¿Usted no quisiera que su familia fuera libre? Liberarlo de todas esas ataduras y esos problemas. He tenido yo gente que me ha llamado, hermanos, a través de la radio y me dice, pastor, ¿qué puedo hacer? Yo ya no puedo más. Yo no sé si quitarme la vida, no encuentro salida. Hubo un sobrino en Colombia, le voy a contar.
Eso sucedió en el año 2008. Un sobrino en Colombia que tengo, le llamo, tenía años de no hablar con él. Y de repente me dieron el número de teléfono y cuando yo le llamé, empezó a llorar. Y me dijo, esto es lo que Dios está hablando a mi vida. Te voy a decir algo, me dijo. Estoy a punto de quitarme la vida. Mi esposa me ha dejado. No hay qué hacer. Estoy en un país extraño. Me siento solo. Me quiero quitar la vida. Y le dije, no, vos no te vas a quitar la vida. Porque Dios te va a dar vida. Y vida en abundancia. Y empecé a tratar con él y empezamos a hablarle del evangelio. Se bautizó en el nombre de Jesucristo, recibió el Espíritu Santo, ahora está en la iglesia sirviendo. Y cuenta ese testimonio. Dios le habló en el momento exacto, don Walter García, que él se iba a quitar la vida. Buscaron ayuda de psicólogos, buscaron ayuda y nadie les pudo ayudar. ¿Sabe quién fue el único que les ayudó? Jesucristo. Llegó a tiempo. Y así yo le podría contar muchos casos de gente que ha estado a punto de quitarse la vida. Porque cuando llegan a ese límite donde ya no encuentran qué hacer y están en el precipicio, en el abismo, la única opción que toman es tirarse. Pero no, tenemos que tener propósitos. Hay personas que, mire, yo vi hace poco, vi un pedazo, un fragmento en YouTube, donde sale un hombre de Honduras y sale llorando con lágrimas. Dice, te he de decir una cosa, mi amor, te amo, le dice a la esposa. Te amo mucho. Te dejo tantos miles en el banco para que por lo menos por 4 años sostengas a mis hijos. Este es el último mensaje que yo estoy hablando, porque yo me voy a quitar la vida. Te estoy hablando hoy tal fecha, tales horas, porque mañana a estas horas ya no voy a estar. Oye, tanta situación y tanto problema. Está horrible. Satanás ha bajado con furia, hermanos. Porque él dice que ha venido a robar, a matar y a destruir. Él no está feliz con matrimonios que están caminando juntos. Satanás va a tratar la manera de que uno de los dos pueda abrir un espacio para él meterse, robarte la felicidad, robarte el amor que hay entre ustedes, robarte ese calor familiar, destruirte en las drogas y en el vicio y por último matarte, porque ese es el final de él. Y es un enemigo que no tiene misericordia de nadie. Pero para eso dice la Escritura que apareció el Hijo de Dios. Para destruir todas las obras del enemigo. Para trasladarnos del reino de las tinieblas a su luz admirable. Dios está hablando, hermanos. Hay alguien en este lugar que tiene necesidad de que la unción rompa esas cadenas. Oh, bendito Dios. Oh, rabasabashika rababadababasika rababashianda. Y satakaba rabababashi. Oh, bendito Dios. Ay, shibahata kabashiba rabababashi. Vamos, hay alguien que está pasando una situación difícil. Oh, su mente es una turbulencia de ideas y de situaciones. No vayas a tomar decisiones incorrectas. Busca la unción de Dios para que las decisiones sean en base a la voluntad de Dios. Es peligroso porque una mala decisión fuera de la voluntad de Dios va a destruir tu vida y la de tu familia. Oh, rabahasika rababashi. Y satakaba rababoshika rababosataka riasa. Y satakaba rababoshi baha rababoshi babashi. Oh, shibaka rababoshi ba. Oh, shibahanda kiba rababoshi. Ahí está, aquí está la misericordia de Dios. Regrésate de ese pensamiento. No permitas que el enemigo juegue con tu mente. No escuches la voz del enemigo. Escucha la voz apacible de Dios. Oh, rababashiba. Y shabarramasika bashata kabarriamaboshi. Oh, bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Oh.
Oh, Shiba, Rababa, Shiba, Bababa. Oh, Sansón tenía una vida llena de contrastes, hermano. Debía buscar una mujer israelita, una mujer de su misma, una mujer de Dios, pero le gustaban las filisteas. Era un hombre que tenía problemas con las mujeres, todo el tiempo andaba buscando mujeres, hasta con una prostituta se metió. Sansón era un hombre, que a pesar que experimentaba esa unción de Dios, él siempre vivía, trataba de satisfacer sus apetitos carnales. Oh, Dios mío bendito. Era infantil en sus planes, pero a veces era valeroso en batalla, poderoso en fuerza física, pero era muy débil para resistir la tentación. Tenía débil carácter en la fe. Esa fue la falla que se tuvo en su vida. No tenía carácter en la fe. Le faltaba convicción para el propósito de Dios. Le faltaba visión de destino, hermanos. Le faltaba prudencia. Coqueteaba mucho con lo mundano. Es que no podemos coquetearle al mundo. Oh, Dios mío, Dios mío. No podemos jugar con eso, no. Le faltaba resistencia en la tentación. Tenía carácter vengativo. Era vengativo Sansón. Cuando la palabra dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Dos cosas que solo le pertenecen a Dios, y es la venganza y el pago. Nunca podemos nosotros buscar vengarnos de alguien. No, eso no cabe en nosotros, hermanos. Porque dejemos que Dios haga las cosas. Fue débil, hermano. Fue débil de lengua ante los esfuerzos de Dalila para que declarara el origen de su poder. Al final le dijo que su fuerza radicaba en el cabello. El hombre de Dios Sansón durmiendo en las piernas de Dalila, descansando en el pecado según él. Y dice que cuando ya Dalila lo durmió, entraron los filisteos y dice que le empezaron a cortar el cabello. Cuando Dalila le dijo, Sansón, vienen los filisteos, él se levantó con la misma fuerza. Y dice que lo agarraron y ya no pudo hacer nada. ¿Y sabe qué le hicieron después? Una vez lo apresaron, le sacaron los ojos. Cuando la unción de Dios se va de nosotros, cuando la unción de Dios se va de nuestros hogares, hermano, el enemigo, somos presa fácil del enemigo. El enemigo nos va a amarrar. ¿Y sabe qué es lo primero? Que se comen los buitres, los animales de carroña. Los animales de carroña como los buitres que comen carne. ¿Sabe qué es lo primero que le comen a los animales cuando los tienen? Los ojos. Porque ya sin visión es presa fácil de cualquiera. ¿Sabe qué es lo que te quiere robar el enemigo? La visión. Porque la Biblia dice que el pueblo perece porque no tiene visión. Si usted no tiene visión de la vida en Cristo Jesús, usted camina ciego. El enemigo le roba la vista, le roba la visión. Y sin visión el pueblo perece. Eso fue lo que pasó con Sansón. Dice la Escritura, hermanos, que su débil carácter lo llevó a un triste final. La iglesia ha sido llamada, hermanos, a edificar un carácter santo. Cada quien de nosotros aquí, por muy jovencitos como don Hermes que estén, o por muy viejitos como yo que estemos, cada uno de nosotros hemos sido llamados para algo. Hermano Walter García, Dios lo ha llamado a usted para algo. Hermana Yancy, a usted, hermano Francisco, a usted, don Hermes, a estas criaturitas, a todos nos ha llamado para algo. Tenemos que edificar ese carácter santo. No podemos coquetear, jugar, divertirnos con el mundo.
No podemos ser esa generación, hermanos, que se levante sin visión, sin propósito, sin destino, sin entrega total del reino de los cielos. No podemos ser esa generación débil en la carne, en la mente, en la voluntad, en las decisiones, en los comportamientos. Mira, hay un ejemplo en la Biblia de la madre del rey Roboán. Dice, y el nombre de la madre de Roboán fue Naama, amonita. E hizo lo malo. ¿Por qué hizo lo malo? Dice, porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Tenemos que buscar al Señor, hermanos. Buscarle, dice Isaías 55:6, mientras está cercano. Porque va a haber un momento que Dios tiene un límite y por más que lo busquemos ya no lo vamos a encontrar. Y eso es triste. Le pasó a Saúl, le pasó a Caín, le pasó a Salomón, le pasó a muchos hombres que cuando quisieron buscar el rostro de Dios, Dios ya se había alejado de ellos. Al rey Saúl. ¿Cuál es la característica de un carácter santo? Tenemos que ser firmes, convencidos al cuanto al llamado que Dios nos ha hecho. No podemos ser débiles en cuanto a la fe o la doctrina como los Gálatas. ¿Sabe qué le pasó? Gálatas 1:6. ¿Sabe qué le pasó a los Gálatas? Esto es lo que le pasó en Gálatas capítulo 1. El verso número 6. Mira lo que dice. Verso 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto, oiga, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No me gustaría entrar en detalle, pero usted sabe de que la Trinidad no es una doctrina bíblica. La Biblia enseña que solamente hay un Dios. El bautismo solo es uno, dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, y es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. El recibir el Espíritu Santo, hay gente que dice que recibir sintió un calor en el cuerpo y se le paró un pelo por aquí, o cayó de espaldas. ¿A cuánto vio caer en la espalda usted en la Escritura que recibieron el Espíritu Santo? O que recibieron la unción y cayeron. No. Los que caían eran los endemoniados. Esos son los que caían. La Biblia dice que cuando eran llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daban que hablasen. Era la señal. Ese es el Evangelio de Cristo. Ahora lo han distorsionado, por eso la gente no cree ya en las iglesias. Porque hay tanta distorsión que el verdadero Evangelio ya no lo quieren escuchar. Por eso es que Pablo les dice en el verso 8, mire lo que dice don Walter. Qué delicado esto. Dice, mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El anatema es una maldición. O sea, le está diciendo, si alguno de nosotros los apóstoles o un ángel que venga del cielo les anuncia otro evangelio del que aquí está escrito, es maldito. Y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Miren, tenemos que tener cuidado del evangelio poderoso de Cristo, del verdadero evangelio. Gloria a Dios. El carácter santo no cambia, hermanos. Continuamente vive en cuanto a la fe. No cambia su primogenitura fácilmente por apetitos carnales como Esaú. No vende su ministerio por 30 monedas de plata como Judas. Se mantiene firme a pesar de las circunstancias, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8. ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Hay alguien que pueda separarte del amor de Cristo Jesús? Sí, el pecado.
O sea que para que este hombre diga estas palabras, ¿quién me separará del amor de Dios? Era un hombre que vivía en santidad. Porque lo que nos puede separar del amor de Cristo se llama pecado. Se preserva de visitar lugares que no tiene que visitar el verdadero Hijo de Dios. Se mantiene en oración expectante de lo que Dios va a hacer. Mira lo que dice la palabra de Dios en Esdras 7:6. El libro de Esdras, capítulo 7, el verso 6. La palabra de Dios es su delicia, es su manjar, es su comida. ¿Cuál es el alimento del cristiano? ¿No es acaso esa palabra hermosa que tiene el hermano en las manos? La palabra de Dios, el pan de vida. Eso es lo que come el cristiano. Mira lo que dice Esdras 7:6. Este Esdras subió de Babilonia. ¿Era qué, hermanos? Era escriba diligente. O sea, era un hombre que se mantenía estudiando las escrituras. En la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. ¿Nota usted lo que pasó ahí, hermano? Todo lo que Esdras le pidió al rey, todo se lo dio, se lo concedió. Estamos hablando de las bendiciones. Pero ¿por qué se las concedió a Esdras? ¿Porque era alto? ¿Porque era guapo? ¿Porque se acordaba de Dios? ¿O porque era un hombre que vivía para Dios? Era diligente, era disciplinado. Era un hombre que buscaba siempre. De Dios había puesto gracia. ¿Sabe usted que Dios puede poner gracia en cualquiera de nosotros para con los hombres? Cuando de repente usted no puede, por ejemplo, yo le voy a ser franco, en mi caso. Voy a hablar de mi caso. ¿Quiere que les hable de mi caso? ¿O no? Sí, de verdad. Yo tengo los trabajos que tengo. No son malos trabajos, hermanos. Pero los tengo no porque yo soy Alexander Lezama, o porque yo soy un máster en limpieza, o porque yo no los tengo por eso, no, ni por esto. Los tengo porque primero la misericordia de Dios, y que Él ha puesto gracia en mis jefes para yo poder tener la facilidad del trabajo. Y a veces me pregunto y le digo, Señor, y los jefes les quiero yo decir algo, no te preocupes. No. Me pagan antes de la fecha. Ni siquiera yo decirles. Hay muchas cosas que nos hacen regalos. Pero no es porque yo sea él, no. Sino porque Dios pone gracia, hermanos. Es la gracia de Dios sobre la vida de uno. Y eso tenemos que aprender. No podemos jactarnos ni ser soberbios. No. Entre más alto nos ponga Dios, más debemos agachar la cabecita y darle la gloria solo a Él, la honra solo a Él. Usted es, Señor, el que tiene el control de todo. Yo no soy nada, yo solamente soy un instrumento que usted está usando, simple y sencillamente. Un siervo. Y así debemos ser de ese carácter, hermanos, humildes. Tenemos que afirmar, hermano, nuestro corazón. No vivamos una vida de contrastes como Sansón, quien terminó preso, hermanos. Mire, después de ser el nombre del sol que ilumina, ciego, viendo la oscuridad, humillado y muerto. Porque así terminó Sansón. ¿Sabe por qué humillado? Porque una vez lo agarraron y le sacaron los ojos. Dice que lo ataron eran unos molinos, que supuestamente los animales tenían que hacer ese trabajo, pasar que dan vueltas. Ya no existen esos molinos, pero yo me recuerdo en El Salvador, en las moliendas en San Vicente, que están con un gran, amarran al buey aquí a ese palo y está caminando alrededor, moliendo. Esclavo. Así pusieron a Sansón, en vez de un animal. Ciego, sin la unción de Dios, humillado, y después, ¿sabe qué es lo que hicieron? No, mire cómo es el diablo de mentiroso.
que les dé el dulce. Y después, mira cómo termina. Porque Sansón dice que cuando tenían fiesta, estaban celebrando la fiesta del dios Dagón, los filisteos, que era el dios de ellos. Dice que traigan a Sansón para que nos baile aquí y nos haga reír. Tráiganlo. Y dice que lo llevaron. Y dice que empezaron, va, haznos reír. Lo tenían de payaso. Y Sansón le dijo a uno de los siervos, mira, sí lo voy a hacer, pero deja que mis brazos toquen las columnas del templo. Acércame a las columnas, acércame a ellas. Y cuando se acercó, fue la última oración que le hizo a Dios. Señor, dame la fuerza para matar a estos filisteos. Y derribó las columnas y se vino todo encima. Murieron los filisteos, pero murió también él. Y ese es el final. Afirmemos nuestro corazón, hermanos. Siempre va a haber alguien que va a querer vencerte y reducirte. No permitas que nada ni nadie incline su corazón a lo que el enemigo desea. Mire, la mujer filistea de Timnam, al igual que Dalila, fueron usadas por sus enemigos para reducirlos. Nunca usemos la venganza, hermanos. Nunca. Aún por los tropiezos que nos dé la vida. La venganza, ¿sabe qué despierta? Más ira y más dolor. La unción no la vamos a usar ni para juzgar y destruir al que hace mal. Y aquí vamos ahora. Controlar siempre los apetitos carnales. El sexo desenfrenado lleva siempre a la prostitución. Jueces 16:1 dice que fue Sansón a Gaza. Vaya buscándome 1 Corintios 6:16. Dice que fue a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Andaba buscando siempre mujeres, hasta prostitutas. No se podía controlar. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:16. 1 Corintios capítulo 6, ya vamos a ir terminando, hermanos. Verso 16. Dice, gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Verso 16, gloria a Dios, dice, es una pregunta que nos hace. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Mire, si yo me pego mi escapada a meterme con otra mujer, o al revés, y después regreso a mi casa, ¿sabe lo que le llevo a mi casa? Todos los espíritus y pecados que recogí allá los llevo para mi casa. Por eso es que después aparecen con cosas. No le demos lugar al diablo, hermanos. No frecuentemos lugar donde los enemigos puedan destruir y matarnos. No nos juntemos con yugos desiguales. Puede llegar a ser el punto de quiebre, de derrota y de muerte. Afirme los sentimientos, propósitos, cuídelos. Cuidado con toda manipulación, coqueteo y presión, hermanos. Mire lo que dice, leímos ahí en Jueces 16. Jueces 16, versos 16 y 17. Mire lo que dice. Y vamos a entrar después de este último punto para que, versos 16 y 17, para que terminemos este mensaje. Gloria a Dios. Versos 16 y 17 dice, mire lo que dijo Sansón. Y aconteció, esto fue Dalila, que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Ahí estaba. Y eso le declaró a Dalila, le dio el secreto a la enviada del enemigo. Cuidado, que el enemigo puede mandarte a alguien para descubrir tu intimidad.
Tenemos que cuidar nuestra familia, cuidar nuestros hijos, cuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Cuando usted está orando, el enemigo, si usted está orando en la mente, él no sabe que está hablando usted con Dios. Él necesita que usted hable para poder escuchar, porque él no tiene esa capacidad, solamente Dios. Dios conoce sus pensamientos y su corazón. El diablo no, tiene usted que confesarlo. No juguemos con el Señor olvidándonos de Él. Mira el verso 19 y 20, con esto termino. Su misericordia es grande, y aquí quiero que pongamos atención, porque la misericordia de Dios es grande, pero tiene límites cuando jugamos con Él. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas. ¿Se acuerdan? El número 7 es el número perfecto de Dios, significa el poder y la fuerza de Dios, y tenía 7 trenzas. Las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues inmediatamente le cortó, su fuerza se apartó de él. Miren. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Miren, después el cabello le comenzó a crecer. Dios se aparta, hermanos, Dios se aparta. Y si Dios se aparta de la vida de uno, ¿sabe a quién queda libre para poder hacer y deshacer con la vida de uno? Usted sabe quién. Cuando falla el carácter, ¿sabe qué es lo único que nos espera? Derrota. ¿Oyó lo que le dije? Cuando falla el carácter, lo único que nos espera es derrota. Y nosotros no hemos sido llamados para ser derrotados, sino para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Vamos entonces a ponernos de pie y a orar. Gloria a su nombre. Queremos ver la bendición de Dios, adorémosle con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro amor, hermanos. En el nombre de Jesucristo, bendito Dios, gracias Padre amado. Bendito eres, Señor. Vamos a orar entonces. Vamos a pedirle al Señor en esta hora. Bendito Dios, te damos gracias, Padre celestial, por tu amor y tu misericordia, Padre amado. Grande y maravilloso eres, mi Jesús. Bueno eres, Padre celestial. Ya puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. Muchas gracias por escucharnos. Esta es la voz de la verdad, tu emisora.